para hablar con Agenda Abierta estamos junto al ex vocero de gobierno, exdiputado Jaime Belolio. Buenas noches. ¿Cómo está? Bien, todo bien, gracias. A ver, lo primero, visión general, para que vayamos pimponeando por varios temas. Visión general de la cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Mira, yo creo que en términos de oratoria, en términos de las palabras que él ocupa y el tono que ocupa, es una buena cuenta pública. Creo que además acaba de salir, estábamos comentando justo antes, pues. la encuesta Academ. Ellos hicieron una puesta en escena muy importante, que fueron esas 2 horas y media en las cuales él habla, más otros 20 minutos después de cadena nacional en la noche, y como está muy íntimamente asociado el apruebo o rechazo, el apruebo particularmente con el gobierno, porque ellos así decidieron también, nadie más habló, o sea, lo dejaron a todos callados, salvo algo la vocera y el ministro de Hacienda, todos los demás callados. Dice que no tiene en Chile el ministro de Hacienda, pero ya muy importante. Pero sí, entonces ya decir, el tema de la convención, pero antes la aprobación del presidente. Vigilada eso, o sea, hay un pensamiento comunicacional para que subiera la aprobación de él y por tanto la del apruebo. Según la Academ subió 8 puntos, de hecho es la mayor alza que registran después de una cuenta pública, me refiero, no después de cualquier cosa. Vi las comparaciones para atrás y así era. Segunda cosa, creo que hace varias menciones a cosas del pasado que me parecen bien. Por ejemplo, cuando reconoce que el tratamiento de la pandemia era adecuado y que las críticas, dijo, eran de buena fe. Ya, ahí quiero detenerlo un segundo, bueno. Vamos por paso. ¿Fue suficiente con la petición de disculpas por las críticas hechas durante la pandemia? ¿Bastó con eso o no? ¿Se dan por resarcidos de las críticas? Mira, porque dice, pero debo reconocer que fue de buena fe. A mí lo que me pasa, Mónica, es que yo creo que el presidente Boric es lejos el mejor del gobierno. El problema son el resto de las otras personas que no son capaces de reconocer esos errores. O sea, cuando tú tienes todavía al subsecretario de Salud Pública, que nos trató de criminales, y hasta ahora no se le ha escuchado ni pío al respecto. Pero lo único que tiene a la mano es pase de movilidad, que de hecho se activó hace algunos días atrás y que sí incentivó la vacunación. Él no trató de criminales y yo no lo he escuchado nunca decir siquiera algo parecido a lo que dijo el presidente Boric. O sea, para darse por satisfechos con las disculpas, le gustaría que fueran más generalizadas en el gabinete, digamos. Pero es que más que nosotros darnos por satisfechos, es la falta de respeto hacia la inmensa cantidad de personas que trabajaron en salud. Bueno, por eso, entonces, pero en ese sentido le digo... No es a nosotros, ese es mi punto. Pero es que lo encarnen ustedes porque no le va a ir a decir a cada una de las personas que trabajaban... Bueno, pero es que lo diga públicamente. A eso me refiero. ¿Qué sería para ustedes una real disculpa pública? ¿Que más personas del gabinete lo dijeran públicamente o lo asumieran? Más que más personas del gabinete es que se reconociera que lo que hicieron como oposición durante el tratamiento de la pandemia fue algo que no debió haber ocurrido. Por eso no basta con lo usaron políticamente. El subsecretario Crispi acusó al ministro Mañalich y después hizo una interpelación al siguiente ministro, digamos, al ministro París. Entonces, y después cada vez que pudieron, nos sacaron, pero la mugre. Por eso no basta con la disculpa pública, cree, del La valoro presidente. muchísimo, creo que es sincera. Yo creo cuando el presidente Boric dice eso, lo valoro de verdad, pero obviamente gustaría que hubiese más por todo el resto de las personas, ¿no? A eso me refería. Más que solamente por nosotros. Y segunda cosa, yo creo que los 2 temas más relevantes para la cuenta era seguridad y, llamémoslo así, inflación, economía. Y en esos 2 yo creo que llegó muy al debe. Porque en el ámbito de seguridad, lo que se plantea como novedoso son los mismos proyectos de ley que quienes hoy día están en el gobierno y su coalición votaron en contra y hicieron pedazos esos proyectos. O sea, el proyecto de cuando empezaron a hablar de robo de madera, cuando hablaron de narcotráfico, de crimen organizado, o el de nueva inteligencia, todos esos los bloquearon y los votaron en contra. Entonces, es una buena noticia que hayan cambiado de opinión. Lo mismo con respecto a hoy día que sale la cifra que ha bajado un 46% la cantidad de delitos en la macrozona sur producto del estado de excepción. Pero hasta hace un par de semanas atrás nos mentían diciendo que había aumentado un 400. Entonces hoy día reconocen que es una buena medida. Son buenas cosas, Mónica. Yo no lo veo como algo malo, no lo quiero decir como una cuestión así como, oye, ya, ¿en qué están? Qué bueno que estén en esto, pero yo creo que sí deben una buena explicación de por qué hace algunos pocos meses atrás estuvieron justo en la situación contraria. Que le deben una explicación al país. Al país, no es a nosotros, por supuesto. Ya. Cuando hace un balance de los 3 primeros meses o del primer tiempo que lleva este gobierno, ¿cuál es la principal luz y la principal sombra? Bueno, algo te decía antes, yo creo que la principal luz... No me refiero como persona, sino que como... Pero es que lo que pasa es que yo creo que es lamentablemente para el gobierno en general, es la persona del presidente Boric. Ese es el gran activo. Yo creo que de todas maneras, y por algo es que hicieron esta cuidada
atención, digamos, comunicacional del día de la cuenta pública, y antes que hubo un tiempo en donde él estuvo silenciado o estuvo más bien callado, empezaron a bajar muy rápidamente en estas dos cosas en que las personas se dan cuenta de que hay una vuelta canera gigante. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que realmente se cree? Qué bueno que hayan cambiado de opinión, ese es mi punto, pero cuando uno cambia de opinión tiene que explicar por qué cambia de opinión. Ok. Y la gran sombra son los ausentes, son los temas de seguridad, diría usted, y inflación. En medidas que no le reconoce algún acierto, por ejemplo, no sé, Escazú, el sueldo mínimo que concordaron con la CUT. Aparte, ¿el presidente le reconoce algún como acierto? Hay varias cosas que por supuesto que se han hecho bien. Es imposible decir que un gobierno hace todo mal o hace todo bien. O sea, obviamente el ponerse de acuerdo en el salario mínimo es una buena noticia. Claro, a ellos les sale un poquito más fácil ponerse de acuerdo que lo que nos tocaba a nosotros, pero está súper bien. Y los parlamentarios... ¿Usted cree que la CUT tiene más disposición de acuerdo con este gobierno que con usted? No cabe ninguna duda de eso, digamos. Y los parlamentarios también, nuestros, sí también están más disponibles a llegar a acuerdo que lo que estuvieron ellos durante los últimos 2 años. Eso no hay ninguna duda. Pero lo tomo como algo positivo, porque hoy día estamos en una situación que es crítica, en donde la economía va a la baja, la inflación va al alza, y por tanto necesitamos ese tipo de acuerdos que antes eran considerados como algo muy equivocado, el llegar a acuerdos, y hoy día es una cuestión necesaria. Y yo creo que lo es. Entonces creo que eso también es súper positivo por parte del gobierno. Valoro mucho el tono que ha presentado, sobre todo el presidente Boric, y también lo ha dicho la misma vocera, en ámbito de generar ciertos espacio de acuerdo y que aquellas palabras que tienden a todavía polarizar más, como dijo el propio presidente del Partido Comunista, que le quita el piso al gobierno, que dice que hay presos políticos, que dice que en la Araucanía, digamos, no hay que hacer nada. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que polarizan mucho, y ellos han mantenido una línea comunicacional y luego de acciones que no se han seguido mucho. Entonces ahí yo creo que es parte de esta parte más débil. Primero, la tremenda soberbia con la cual entraron y por tanto se golpearon con la realidad, porque se basaban, uno podría decir ideológicamente, en la Chloe Move, de que basta con decir para que las cosas pasen. Entonces esta idea de que ellos iban a gobernar distinto porque eran ellos. Y entonces ahí, bueno, el caso de Temucucuy fue eso, y así otras tantas más, pero especialmente en seguridad. Yo creo que lo más difícil. Ahí tenemos entonces como las luces y las sombras que ve estos 3 meses. ¿Cómo ve a quien tiene hoy día el cargo que usted ostentaba, la ministra vocera de Gobierno? No, bueno, por algo la ministra vocera de Gobierno ha salido bien evaluada. Creo que lo ha hecho bien, creo que ha sabido mantener un tono también de discusión en la opinión pública que ha sido el adecuado, de fijar además los parámetros, a pesar de que a veces se salen algunos y entonces uno nota que vuelven a enrelarse. O sea, cuando ya tenía 2 o 3 ministras o ministros, subsecretarios diciendo que había presos políticos y luego ya tiene que ordenarse, salvo el presidente del Partido Comunista, digamos, todos los demás se han ordenado en torno a eso. O sea, se nota que hay un trabajo de un diseño comunicacional. ¿La ministra del Interior debiera seguir en su cargo o no? No, eso es algo que le corresponde al presidente. Y a mí no me parece que uno tenga que, como oposición o lo que fuera, y menos después de haber estado casi 2 años en el gobierno, decir, oye, que saca y ponga. Eso es algo que le compete exclusivamente al presidente. Leí hoy día su entrevista, vi también su participación hoy día por la mañana en un programa político. Creo que hay varios errores que se cometen en esa misma lógica. Por ejemplo, no se ha contestado por qué no se quiere aplicar la ley Aula Segura dentro de las escuelas en donde hoy día se cometen delitos. Una cosa es afuera, por supuesto, y eso tiene otra connotación y que no aplica el Aula Segura, pero adentro también es muy relevante. Hay también una entrevista de una directora que antes estaba en Barros Borgoño y hoy día en el Darío Sala. Me tocó estar con ella cuando era diputado porque fuimos como comisión, y ella dice una cuestión que es una verdad que todos saben, que hay adultos que utilizan a los cabros para sus propias motivaciones políticas. ¿Y qué hicieron ustedes con esos adultos? Bueno, nosotros tratamos... Cuando eran gobierno, me refiero. Nosotros hicimos Aula Segura y acuérdate... Sí, no, pero con esos adultos, ¿qué hicieron? Tratamos lo máximo posible de poder encontrar esos datos, pero fue muy difícil. Acuérdate que fue muy, muy complejo. Por de pronto, quienes hoy día están en el gobierno lo hicieron casi imposible. Acusaron constitucionalmente a la ministra de Educación en ese minuto por el hecho de haber hecho Aula Segura, y después ya vino el estallido y la pandemia. Estoy preguntando por otra cosa que no es Aula Segura, sino que es esta denuncia que hace hoy día, o no había herramientas legales para hacer algo. No, las había. El problema es que no había suficientes pruebas, y cada vez que se quería hacer algún tipo de investigación, se acusaba que aquí se estaba como casi que militarizando un colegio, digamos, y esa no era la lógica, porque los colegios tienen que ser un espacio seguro, un espacio por los cuales papás y mamás y apoderados vayan a dejar a sus hijos e hijas y sepan que van a estar bien. Es una cuestión clave de que hoy día es también de seguridad, no solamente de seguridad en términos de que no me asalten, sino que de esta seguridad que uno necesita para planificar el futuro. Se nos va a ir volando el tiempo, así que vamos por otros temas.
Se alegaba que estaba paralizado el gobierno esperando el resultado del plebiscito de nueva constitución. Anuncia que va a fin de mes la reforma tributaria y en agosto la reforma previsional, y por lo menos respecto a la tributaria hay quejas de parte del empresariado que es muy corto el diálogo. ¿Te le parece bien o mal que se presenten estos proyectos? No, ¿comparte las críticas del empresario que fue poco diálogo? Me parece muy bien que se presenten. Evidentemente el gobierno está paralizado legislativamente y la razón por la cual presenta la reforma a las pensiones en agosto es porque está esperando cuál es el resultado de septiembre. Entonces quieren decir, su propuesta es básicamente que los 16 puntos de cotización, los 10 que hoy día están para las personas, más los 6 adicionales vayan a un fondo común. No, esa es la propuesta de ellos. Entonces, eso lo dijo la ministra Jara. No, aquí la ministra Jara dijo otra cosa. No. Ellos dijeron que iban a ver las distintas fórmulas en que en adelante podía verse, pero los 10 puntos hacia atrás quedan ahí, quedan en el stock. Y hacia adelante han sido profundamente ambiguos. Le prometo que nos dijo que... yo le estoy diciendo lo que nos dijo. Yo no puedo adivinar cuál va a ser la propuesta. Es lo que dice su programa, es lo que ha dicho el presidente Boric, lo que ha dicho... yo le digo que lo que dijo aquí la ministra del Trabajo es que el stock sí queda ahí. Sí. Pero hacia adelante que iba a haber una mezcla entre cotizaciones individuales y solidaridad, que no va todo al fondo común. Es lo que ellos le llaman estas cuentas nocionales. No, ni siquiera nos nombró las... Esa es la propuesta de ellos. Bueno, vamos a tener que esperar, pero eso es lo que dicen ellos. La propuesta de ellos es que esos 16 puntos no van a cuentas individuales. Ese es el punto. Vamos a ver qué sale en el proyecto. Y nosotros habíamos acordado ya, con el rechazo de ellos, con la Cámara de Diputados, que el aumento de 6%, 3 fueran a cuentas individuales y 3 fueran a un fondo común. Entonces, ahí hay un punto que es relevante y que ellos van a esperar el 4 de septiembre. ¿Para qué? Para decir, no, mira, que la Constitución no me deja hacer otra cosa. Porque saben que hoy día, si es que se propusieran ellos que los 16 puntos fueran un fondo común, no lo aprobarían en el Congreso ni tampoco lo aprobaría la ciudadanía. Entonces, después del 4 de septiembre, es muy importante saber qué es lo que quieren hacer. Cuando presenten su reforma en agosto, yo creo que van a mostrar esas cartas, que van a ser relevantes. Quiero preguntar otras cosas, no vamos a poder seguir en este tema, pero ojo, que incluso aprobada la nueva Constitución, no está prohibida la cotización individual, así que no sé, si ponen eso digo como razón, no sería una buena razón, porque está absolutamente prohibida. Dice que la única fórmula es a través de un sistema solidario y por tanto no existe otra fórmula que no es eso exactamente lo que dice, pero bueno. Bueno, eso da las interpretaciones. Esta es una interpretación, pero no dice exactamente eso. No dice que está prohibida la capitalización individual. Pero no está. Y al no estar y decirte exactamente cómo tiene que ser, entonces... No dice que la única fuente de financiamiento es esa, pero bueno. No dice que la fuente de financiamiento. Dice que la única fórmula es que sea de un mecanismo solidario. Y por tanto eso, dado que es de régimen estricto, dado que no dice que puede ser de otra manera, significa que prohíbe la otra fórmula. Varios constitucionalistas discrepan absolutamente con usted, pero ese es su punto de vista. Y están todos en el sector del otro lado. No, fíjese que no. A ver, vamos por lo siguiente porque ya nos queda muy poquito tiempo. Quiero preguntarle, ahora aumenta, en esta última CADEM, aumenta y quedan casi empatados en empate técnico el apruebo o el rechazo. Yo quiero preguntarle, ¿qué cree usted que pasa si gana el rechazo? ¿Cuál debiera ser esta tercera vía que desde su sector creen que debiera estar? Desde el gobierno no, pero ustedes, si usted dependiera, ¿cuál sería esa tercera vía? Porque hay varias opciones para alcanzar a hacer una pregunta. De otra yo creo que el 5 de septiembre es un día muy importante, sea cual sea la alternativa que gane. Está claro que va a ser una llegada estrecha y por lo mismo suponer que algunos crean que porque gane el apruebo, entonces aquí hay vencedores y vencidos, entonces van a pasar una planadora como lo han hecho lamentablemente los sectores más radicales en la propia convención, yo creo que no funciona. Chile no funciona así, a pesar de que algunos quieren que funcione así. Y si gana el rechazo, ya lo han dicho, por ejemplo, los partidos de Chile Vamos, que dijeron esta semana, o este fin de semana, que estaban por el rechazo. ¿Por qué? Porque eso tiene incidencia luego en decidir, porque te lo pide el CERVEL, ¿no? En qué franja te vas a poner para las campañas, para las agrupaciones que aparecen, etcétera. Y ellos ya han dicho varias veces ya, que todos, y yo creo esto profundamente, la actual Constitución necesita ser reformulada de manera profunda. Ya cumplió su ciclo, ya se va a terminar una vez que termine el 4 de septiembre, ya sea gana apruebo o rechazo. Necesitamos reformularla. La pregunta es cómo hacemos eso. Hoy día el porcentaje de personas que quiere modificar el actual borrador es la inmensa mayoría. Entonces, algunos te dicen apruebo para reformar y otros te dicen rechazo para reformar. Y el presidente de la UDI, Javier Macaya, ha dicho más aún. Dice, yo sé que la UDI ha sido la que particularmente ha sido más reticente a esto. Avancemos en, por ejemplo, bajar los quórum de hoy para que se pueda dar una prueba de que esto va en serio. Y así lo que yo veo que los partidos de Chile Vamos creen transversalmente que la Constitución hay que cambiarla sí o sí en caso que gane el rechazo y por tanto obviamente debiese
estar esa discusión en el Congreso. Lamento que el gobierno quiera marginarse de siquiera poder tener esa conversación. No me dijo cuál era el mejor mecanismo para usted. Quiero hacerle la última pregunta. Yo creo que es bajar los quórum a 4/7 de la actual Constitución e incorporar aquellas cosas que están en la Constitución que puedan ser rechazadas. Hacerlo vía Parlamento, en el fondo. Y plebiscitado finalmente. Perfecto, ya. Ahí está respondido. Para cerrar, quiero preguntarle si usted cree que fue un error para el sector que ustedes representan, la derecha, la centroderecha, si fue un error sumarse a la candidatura de José Antonio Kast. ¿Y cómo ve, se lo pregunto dentro de una pregunta global, cómo ve los nuevos liderazgos? Porque uno podría pensar que si le va bien a este gobierno, es más probable que se apueste tal vez a liderazgos jóvenes. Pero si le va mal, tal vez va a ser la reacción opuesta. Busquemos gente con más experiencia. Entonces quiero preguntarle si fue un error sumarse a una candidatura de José Antonio Kast, con quien después muchos han dicho que tienen tantas diferencias, y quién toma la posta. Yo sigo teniendo la misma diferencia que tenía antes y después, y lo que ocurre es que en cada circunstancia uno tiene que ver con quién hace sus alianzas. Los candidatos de Chile Vamos no pasaron a segunda vuelta, y por tanto al quedarse sin candidato, la alternativa era ¿cuál? Decir que se apoyaba a nadie. La de Briones, por ejemplo. Bueno, pero es que Evópolis decidió que iba a apoyar a el candidato que había pasado y que estaba más cerca, y se hicieron varias modificaciones al programa y otras que yo creo que eran súper necesarias. Pero eso no implica que, habiendo votado por el candidato Kast, significa que entonces Chile Vamos es de Kast, o que sea el líder Kast. No lo es en absoluto. De hecho, tú has visto las diferencias que han habido dentro del propio Congreso. Porque cuando ellos dicen, por ejemplo, que quieren hacer esta acusación constitucional sin fundamento, bueno, los propios partidos Chile Vamos le dicen, no. Es que es la circunstancia de ese momento. Es como preguntarle a la Democracia Cristiana... ¿Era el mal menor? Era como preguntarle a la Democracia Cristiana si fue un error o no apoyar a Boric en segunda vuelta a pesar de todo lo que han hecho durante este tiempo. Le pregunto a usted, ¿era un mal menor Kast? Era lo que había en ese momento que hacer, en mi perspectiva, de la centroderecha. Obviamente no era mi candidato, si no hay ninguna duda. Pero no era el mal menor, o era un buen candidato. O sea, para mí no era el candidato sin lugar a dudas, pero obviamente frente a las dos alternativas no había dónde perderse, digamos, en mi posición. O sea, no me dijo lo de los liderazgos futuros. ¿Quién toma la posta? Solo para eso. Entonces yo creo que en esa división, obvio, uno tiene que optar. Y puedes optar por restarte. Yo opté por no restarme y obviamente no voté por Boric, digamos. Y sobre lo otro yo comparto tu análisis. Es decir, que si a este gobierno le va bien, es muy probable que ellos mismos tengan un candidato o candidata de la misma edad, de la misma generación. En cambio, si le va mal, es probable que las mismas personas opten por alguien que pueda ser de mayor experiencia. Porque una de las primeras cosas que pasó con este gobierno fue esa soberbia inicial, el decir nosotros sí que vamos a hacerlo distinto, y ahí se fueron golpeando con la realidad. Y liderazgo, bueno, yo creo que estamos... gracias, pero... No, para ustedes, no dije para usted, pero bueno, aprovecho de preguntárselo. Para mí hay mucho liderazgo, pero hoy día es muy pronto para ver eso. No, yo creo que no vale la pena preguntarse... ¿Y usted se resta? Es que yo hoy día estoy en otra cosa, estoy en la universidad, estoy haciendo otras cosas. No. Eso no es restarse, eso es decir, ahora estoy en otra. Mi punto hoy día, Mónica, es que empezar a hablar de una candidatura presidencial cuando viene una elección que es probablemente la más importante de mi vida, probablemente la de mis viejos fue el plebiscito del 88, y así para atrás pueden haber otros. Pero estamos a puertas de una de las elecciones más relevantes de la historia. Para quienes no tuvimos la oportunidad de votar que no del 88. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿qué se hace después que eso? ¿Cómo se reconfigura el mapa de la centro-derecha? Yo creo que es muy importante. Y necesita hacer una reflexión muy profunda de cuáles fueron aquellas cosas que se defendieron en el pasado, pero sobre todo cuáles son las cosas que se quieren promover en el futuro. Y a eso yo sí que me quiero sumar de todas maneras. Sobre candidatura... Yo estuve ya 20 años entre que candidatura o no candidatura en el Parlamento y otro, así que permíteme un ratito de paz. Eso es como que a lo mejor. Ya, nos vamos a tener que ir a la pausa, pero usted dijo, claro, los que no tuvimos la oportunidad de votar que no, es verdad. Pero en su sector la mayoría votó que sí. Solamente para hacer el punto. Pero hay un punto generacional también. Y en eso yo creo que es súper importante, porque cuando se vuelve a tratar de... Cuando acaba el tiempo. Cuando se trata de volver a caricaturizar una y otras posiciones, como por ejemplo cuando el presidente Boric siempre habla de la Constitución del 80. No, pero no es caricatura que su sector votó que sí, se me acabó el tiempo, así que tengo que cortar. Mi punto es que se caricaturiza que hoy día, las personas que hoy día están en el Congreso, quienes lideran hoy día los partidos, son iguales que hace 30 años y obviamente no es así. Y cuando el gobierno habla de la Constitución del 80, sabiendo que es la del 2005, ¿por qué lo hace? No pretendía decir eso con mi comentario. Muchas gracias por haber venido a CNN Prime. Un gusto. Pausa y regresamos.